¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tertulia y Miscelánea. Y nuevamente tenemos el honor de tener a Jorge Siliceo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, pues mira, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, ¿no? Sobre nuestro yo interior. Sí, ¿Qué tal? Es muy importante el yo interior. Y precisamente, pues, podemos hablar del yo interior por medio de mi libro, Sí. El Duende Verde, que es un libro que, pues, realmente acaba de salir al mercado literario hace 2 semanas. Exactamente, está recién horneado. Preséntanos tu libro. Sí, ¿Qué cómo tal? no. Muy bonita la portada, por cierto. Sí, pues el Duende Verde pues, realmente el duende es un yo interior. Pero necesito darles una pequeña narración sobre el libro, se puede decir una pequeña sinopsis. Una introducción, ¿no? Una introducción, pues para más o menos dar una idea de lo que realmente significa este libro. Este libro está hecho desde mi punto de vista para apoyar a la gente que no se conoce interiormente, que no conoce ese yo tan importante que tiene, que es el que luego te reclama, el que luego te dice, quítate ese sentimiento de culpa, porque estás enojado, no tengas rencor, no te sirve, solamente te hace daño. Sí. ¿Es envidia? Para nada. ¿De qué te sirve envidiar? Mejor ponte a trabajar. Así es. Y si no, pues mira, con lo que tienes y puedes vivir, debes de estar contento y feliz, porque lo más importante está dentro de uno. Sí, la felicidad. Esa es la verdad. Interior. Y la felicidad no está en las cosas. No. Sirven y son, pues, necesarias. Pues así vivimos, pero no es todo, no es lo más importante. Lo que pasa es que así nos acostumbramos desde jóvenes. Esa es la idea. Terminas una profesión, ganas mucho dinero, te dejan una herencia, todo es dinero, todo es poder y todo es sexo. Sí, caray. Esos son los valores que les llaman universales, pero son valores terrenales porque estamos en la tierra. Pues es que la sociedad sí nos inculca, ¿no? Que eso para el bienestar y la felicidad, pues es eso. O sea, los placeres momentáneos, ¿no? Porque realmente es por un corto tiempo, o sea, no es algo que te llene para toda la vida. Precisamente en el resumen del libro El Duende Verde, dice que así vas a encontrar la verdadera felicidad, no la felicidad que acabas de mencionar, que es la felicidad efímera, aquella que se va de momento. Disfrutas un tiempo, un lapso de tiempo, no sé si corto o largo, y de repente se va. Decía Amado Nervo que la felicidad es como una garza que vive en tu interior, que a veces agacha el pico cuando llega la adversidad, pero pronto lo vuelve a levantar. Así es. Que es una felicidad que puede ser permanente. Nada más que ahí sí tienen que entrar la comprensión de las situaciones de la vida. Porque cuando se muere un ser que amamos, quedamos lastimados y definitivamente nuestra felicidad está en ese momento como agachada, como dijo Amado Nervo. Está agachando el pico. Pero después de un tiempo, duelo, lo vuelve a levantar. Y continuamos con esa felicidad sin olvidar a quien ya no está a nuestro lado físicamente. Entonces es bien importante, ¿no? Ocuparse del yo interior. Sí, que lo tenemos bastante descuidado, por cierto. Sí, la verdad que pues con la materialidad, con tanta pues aparatos tan sofisticados que hay ahora, creo que estamos descuidando más todavía ese yo interior. Ese que como tú y yo platicábamos antes de entrar al aire, es el que sutilmente nos dice las cosas que realmente son verdaderas. Ahora sí que realmente y verdaderas, ¿no? Dos sinónimos, pero así es. Sí, y es que fíjate, eso es verdad, porque ahí, como te comentaba, o sea, muchas veces tenemos esos presentimientos, esas pequeñas señales que nos manda nuestro interior, ¿no? O sea, no vayas por ahí porque tal, ¿no? O sea, en lugares feos. En cuestión de pareja, ya es momento de retirarse, ¿no? O sea, porque no, esa pareja no te llena del todo, o empiezas a encontrar situaciones que pues ya no te son de tu agrado. Entonces, pues caray, creo que hay que hacerle caso a nuestro yo interior y realmente pues tomar la iniciativa y decir, ¿sabes qué? Pues ya, hago otra cosa. Sí, pues sí, el yo interior se ha manejado de 1000 maneras, ¿no? Sí. En las costumbres orientales, en diferentes, pues, religiones. Entonces es muy importante considerarlo y darnos cuenta
de que cada quien tiene un yo interior, un mundo muy personal que a veces no está de acuerdo con el mundo exterior. Sí. La educación que recibimos cuando somos pequeños, sí, va orientada pues por los padres. Ellos son los guías, los que van a conducir a los hijos hacia ciertas costumbres, hacia ciertos hábitos, hacia ciertas reglas. Y muchas veces esas reglas van a chocar contigo cuando seas mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que tu yo interior no está totalmente de acuerdo. Así es. A lo mejor hay padres que son excesivos, ¿sí? Por eso no hay una regla de conducta que pues, nos oriente para poder tener una educación que sea estándar. Sí. También depende de la economía, depende de la religión, depende de muchísimos factores que determinan que tú cuando seas mayor vas a tener a tu yo interior reclamándote que debes de cambiar de actitud, que tienes que ser otro tipo de persona porque esa es tu verdad. Así es. Y muchas veces vas a chocar contra las verdades de lo que aprendiste. Pero ahí es donde empieza el trabajo del yo interior. Él te va a decir qué es lo que quieres. Y hacerle caso, porque muchas veces el yo interior te protege, ¿no? Te protege de muchas situaciones, las cuales nosotros pues pasamos por alto o nos hacemos de la vista gorda o simplemente ni caso hacemos, ¿no? Sí, o sea, ni caso hacemos, sí, es una intuición. Es intuitivo el yo interior. Muchas veces adivina lo que está pasando, más que no lo adivina, lo sabe. Pero no le hacemos caso y decimos, bueno, ¿cómo es posible que yo esté hablando conmigo mismo y no me haga caso? En el caso del duende, el personaje principal, Jesús, pues es una persona que está en una situación pues difícil. Él trabaja, tiene a su mamá, a su esposa y dos pequeños, una niña y un niño de 7 y 5 años aproximadamente. Pero tiene adicciones. Le gusta beber y pues tiene algunas adicciones que de repente las utiliza y son muy nocivas. Entonces un día su yo interior trata de hablar con él. Le trata de decir que pues ya debe cambiar de actitud, que tiene una familia y que tiene que enfocarse a la familia, que trate de progresar en su trabajo, que sea honesto y responsable, que sea libre, que no tenga adicciones. Así es. Pero él no le hace caso. Una tarde, él va a cobrar su aguinaldo. Y entonces, en ese momento, dos de sus amigos, compañeros de trabajo, le dicen que ahí traen una botellita y que hay que tomarse una copa para después irse a pasear. Y van a ir a un antro. Y él les dice que no, que ese día no, porque quedó con sus niños de llevarlos al cine y comprarles un regalito. Y también a su esposa y quiere darle hasta algo a su madre con ese dinero que pues va a recibir. Pero resulta que se toma la primera copa. Luego la segunda. Él pensaba que iba a tener la fortaleza de alejarse de sus amigos ese día, pero no. Le ganó. Terminó en un antro y desgraciadamente terminó golpeado y tirado en una banqueta con todo el dinero robado. ¿Y quién creen que lo robó? Sus propios amigos. Sí. Cuando lo vieron ya ebrio, lo maltrataron, lo dejaron ahí tirado. Pues en la madrugada despierta él, a eso aproximadamente a las 2 de la mañana, ¿sí? Y todavía lo asaltan dos jóvenes y le quitan su chamarra. Afortunadamente se echó a correr y no hubo para más. No le hicieron más daño del que ya le habían hecho. No, pues. Va entre las calles oscuras con temor. Trae un temor tremendo y trae una resaca que no la aguanta. Se siente mal, muy mal. Quiere llegar a su casa porque ahí se da cuenta que ahí está su hogar, que en su hogar está su salvación. Y va caminando y en una calle de repente escucha que alguien le habla. Jesús. Y dice, voltea para todos lados y no ve a nadie ve. Y le vuelven a decir Jesús. Y voltea de nuevo y dice, estoy arriba del camión. Hay un camión de esos de escuela desvencijado, ya tiene las llantas bajas, todo está oscuro. Hay un arbotante a su lado con una tenue luz. La luna llena es la que da más luz. Es así, más o menos le está dando la luz. Y porque está atrás casi de un edificio. Entonces él, pues, se sorprende.
Dice, ¿quién eres tú? Y es un duende que está arriba del camión. Ok. Y se llama el duende verde porque su piel es verde. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque tiene una playera amarilla y un short azul. Ajá. Combinando esos dos colores se hace verde también. También se hace verde, exacto. Sí. Y entonces resulta que empieza a tratar de platicar con él, pero dice, ¿quién eres tú? Ese ser mitológico, ¿cómo es posible? Sí. ¿Qué es, no? Y le dice, soy tú. Ah. Soy tú mismo. Soy tu yo. Me tuve que meter aquí en un personaje mitológico para poder hablar contigo porque ya me cansé. Siempre que he querido hablar contigo, siempre rechazas las ideas que te doy para que tú vivas con calidad y calidez. No me haces caso, entonces me tuve que meter aquí y ahorita que tuve la oportunidad lo hice. Sí. Entonces quiero platicar contigo, quiero quitarte tus dudas. Pregúntame lo que tú quieras. ¿De verdad? Dime quién es mi hija. Tu hija se llama Sandrita. ¿Cómo sabes, ¿no? tú? Entonces él lo hizo para pues estar un poquito más certero de lo que estaba pasando. Sí. Y se da cuenta de que sí hay ciertas posibilidades de eso. Y empieza a preguntarle. Y así se pasa pues un buen tiempo preguntándole muchas cosas que a veces son un poquito repetitivas y lo acepto. Sí, pero es que tiene una finalidad. Que encuentres a tu yo interior, no al yo interior de Jesús. Sí. Que cada quien encuentre a su yo interior y se dé cuenta de lo maravilloso que es conocerse a sí mismo. Así es. El conocerse a sí mismo te da todo, te quita tabúes, te quita pues miedos, temores, te enseña a vivir con calidad y calidez. Vas a ser una persona responsable y libre. Así es. Y no nada más en el aspecto de que cumplo con mis compromisos en la parte de la responsabilidad, sino también en ser responsable del cuerpo, de cuidar este habitáculo temporal, que no sabemos cuánto tiempo dilate. Yo no esperaba llegar a la edad que tengo, pero bueno, pero aquí estás. Yo lo voy a seguir conservando y cuidando ahora que puedo. Antes no lo hice, hasta que encontré a mi yo interior. Cuando encontré a mi yo interior, ese día empecé a trabajar para poder vivir con calidad. Para ser honesto, responsable y libre. La libertad también. La libertad no nada más en el área de que podemos caminar por las calles, que podemos, pues si tenemos dinero o no, salir hasta del país. No, esa libertad no solamente, sino también la libertad interior. Que no tengas emociones tan destructivas, son sentimientos. Sentimientos tan destructivos como el rencor, como la envidia, como un sentimiento de culpa, que lo erradiques, que te des cuenta de que si actuaste correctamente o equivocadamente, te des cuenta de que no debes volver a hacerlo si fue equivocadamente. Si fue correctamente, qué bueno. Qué bueno. Pues, qué bueno, de eso ni cuenta nos damos. Nos damos cuenta cuando la regamos, como decimos, cuando cometemos un error. Entonces es cuando no debemos de volvernos a equivocar. Y es que fíjate, sí tienes razón, porque el hecho de conocernos a nosotros mismos nos hace llegar a un punto de comprensión y a otro nivel de conciencia que nos permite entender el por qué hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Y los errores, ayuda a visualizar los errores que tuvimos, ¿no? O que estamos cometiendo. Claro. Eso. Claro, es muy importante. Ya el conocerte auténticamente sí. te hace visualizar mejor tus errores. Así es. Y no arrepentirte. Porque el arrepentimiento no sirve de nada, simplemente no volverlo a hacer. O sea, no volver a cometer esos errores que realmente te están lacerando. ¿Sí? Como tú decías al principio, muchas veces al no conocer nuestro yo interior, vivimos a veces relaciones exteriores que solamente son manejadas por el mundo exterior. No tienen nada que ver con nuestra verdad. Y eso es lo que hace una problemática. En la parte de pareja, por ejemplo, muchas veces nosotros pues podemos amar a una persona, pero en sí, nosotros pensamos que esa persona nos ama, pero ella tiene su yo interior y ahí es donde vienen los conflictos, de que hay una identificación que a veces es exterior-interior o viceversa. Sí, medio complicado, ¿no? A lo que me refiero, los pensamientos de una persona y los pensamientos de otra pueden ser muy disímbolos. Pero muchas veces el yo interior está ejercitándose de uno hacia el otro
o de uno hacia el otro, de una manera en que por eso dicen que a veces no vemos la figura, sino vemos su esencia, sentimos su esencia, sentimos ese mundo interior y es lo que nos liga, ¿eh? Definitivamente muchas veces a lo mejor no era tu preferencia en algún aspecto, no sé, su figura o algo así, pero estás enamorado de ese yo interior, sí, de esa persona razón, tan magnífica. ¿No? Sí, porque hay personas que a lo mejor no son atractivas, pero que son muy lindas en su yo interior. Sí. Siempre por algo, luego no entendemos el por qué te agrada o te gusta una persona, pero pues es eso. Sí. O sea, no lo sabemos, pero hay algo, una chispita, ¿no? Que está ahí, que es lo que nos es atractivo. Decían que, ¿no? Sí, que muchas veces, por ejemplo, ¿qué es lo que liga a dos personas? Es el contacto psicológico. El contacto psicológico tiene que ver mucho con el yo interior. Así es. El yo interior, lo que siento por esta persona, ¿no? O sea, es muy interesante este mundo del yo interior que parece metafísica y parapsicología, pero la verdad es natural, como que las personas son naturales. Pues sí. Y por ejemplo, ¿cómo podemos conectar o contactar o sea, no sé, tener un contacto con nuestro yo interior? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo creo que ya desde el momento en que lo pensamos, ya estamos introduciendo nuestra mente hacia nuestro mundo interior. Estamos empezando a proyectarlo. Ahora hay que dejarlo trabajar, que el mundo interior o el yo empiece a generar dividendos en nosotros. Que dejemos que él interactúe de una forma sana, porque a lo mejor hay un yo maléfico, que está fuera de la normalidad y eso solamente va a meter en complicaciones. Sí. Entonces necesitamos que ese yo interior, ¿sí?, se deje proyectar, que se deje vivir, pero eso es pensándolo. Que de verdad aceptemos que somos algo más que solamente una simple materia. Si pensamos que solamente somos moléculas, pues hay que vivir hasta que nos toque morir. Así es. Porque yo como autor del libro y después de la muerte, ¿qué? He proyectado la parte espiritual, que la parte espiritual es tu yo interior. Así es. Y a ese le llamo yo interior, a lo que es la parte espiritual de un ser humano. Entonces, pues ese yo interior es el que va a procesar el conocimiento en ti para comprender los eventos de la vida. Así es. Y no sé si haya algo más después de la muerte. Lo que sí te puedo decir es que yo no dudo de que hay algo más en cada ser humano. Seguro, pero eso ya cada quien lo sabrá, ¿no? Sí, que no somos como máquinas, lo puedes ver en los talentos. Tú tienes un talento, yo tengo otro, otra persona tiene otro. Todos tenemos talentos, todos. Hay unos que no los utilizan. Pero los durante toda su vida, pero todos tienen talentos. Todos tienen uno. O a veces te caen fortuitamente. También depende de la economía. Hay personas que, por ejemplo, hubiera sido el mejor violinista del mundo, pero no tenía los medios suficientes para poder llegar a hacerlo. Nunca le llegó un violín a la mano. Sí. Pero podía haber sido el mejor violinista del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí hay talentos. Entonces, las personas somos sentimentales, talentosas. Así es. Y a eso me refiero del mundo interior, porque cuando yo diga mundo exterior, hablaría de emociones. Por eso los sentimientos y las emociones son diferentes. Los sentimientos son la parte sutil del ser humano. Es los sentimientos. Es lo más importante que tiene la esencia, el yo interior. Es ahí donde se depositan los sentimientos de culpa, desgraciadamente. Sí. Y eso es lo que pasa con este duende, más bien con el yo interior. Nada más que me quedé, pues ahora sí, con la idea del duende verde, porque ahí está el yo interior de Jesús. Sí. Pero es el que le habla y le dice, vamos a quitar ese sentimiento de culpa, vamos a quitar ese resentimiento que tienes contra tu padre, porque tiene un resentimiento. Sí. A grandes rasgos les voy a platicar, obviamente, para que, pues, si se dan la oportunidad de leer este libro, sí, que yo de veras estaría encantado de que la gente lo viera, porque pues es algo que he transmitido a través de la literatura que he manejado en los otros libros. Así es. Sí, entonces, pues sí, es un libro que te va a enseñar a conocerte verdaderamente. Que te llena.
Te llena, sí, definitivamente. Y te digo, es un trabajo de tiempo completo. Sí. Porque yo todavía lo veo, ¿no? Digo, yo a través de los años he tenido adversidades, he tenido pues cosas muy divertidas, pero Sí. he llegado a la conclusión de que uno no se va a conocer totalmente ni aunque llegue No. al último de sus días. No, pero hay que trabajar en ello, ¿no? Yo creo que y leyendo tus libros, yo creo que Sí, es una buena manera porque te ayudan a tener otro nivel de comprensión, ¿no? A sí, entender por qué pasa lo que pasa. sí, En tu claro. interior, al menos, ¿no? Sí, claro, sí. Y esas sensaciones que a veces no desconocemos o que nos confunden. Sí, Por ejemplo, ese sentimiento de culpa. No sé si tú hayas tenido alguna vez un sentimiento de culpa. pues seguramente. A lo largo de ¿Verdad? la vida siempre tenemos alguno. Exacto. O lo venimos cargando. O lo y venimos sabemos. cargando. Sí, ¿No? yo veo a tanta gente que, por ejemplo, es que no le di, que sí Sí, le di, que no hice, que sí sí, hice. Se forjan un sentimiento de culpa, el cual hay que erradicar. exactamente. Hay que erradicar de inmediato porque no te permite vivir con calidad. ¿Y quién te va a ayudar? Tu yo interior. Así Tu yo es. interior quiere que tú te liberes, que tú tengas la paz interior. Así ¿Y es. cómo? ¿Y por qué? Porque le conviene. Porque a él Claro. le conviene estar en paz y con tranquilidad. Entonces, ¿qué hace? Pues se sale de Jesús para platicar con él, para decirles que yo quiero vivir tranquilo, porque me tienes en adversidad tras adversidad. Sí, Va a llegar el momento en que no sé qué vaya a pasar y yo tenga que partir y tú mueras. Así como vas, sí. te estás haciendo daño, estás buscando tu destrucción. Y de eso se trata, ¿no? Pues de liberarte, de liberar tantas áreas que luego tiene uno, pues en una posición de destrucción. Pues más bien son, yo creo, tantos huecos y vacíos emocionales que venimos cargando a lo largo de nuestra vida desde nuestra niñez, ¿no? Sí, Entonces todo eso es lo que provoca que seamos inseguros, la desconfianza, que pues vayamos por la vida como vamos, ¿no? sí, sí, Dando claro. tropezones. Sí, claro que también todo ese tipo de situaciones que hemos vivido, Ujú. dije vivido ya pasado, Sí, es muy importante considerarlas porque de ahí es donde vamos forjando al ser que somos en este momento. así es. Alguien me decía, ¿no? El hubiera, pues la verdad, no hay que, lo tenemos que mencionar porque es una costumbre. Sí, pero ya no existe, ya no tiene Ya poder. no tienes sentido. Sí, Y si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, ya lo hiciste. Ahora, ¿qué estás haciendo en este sí. momento, en este instante? Estás empezando una nueva vida, estás teniendo un nuevo recurso para tu vida, Ujú. el recurso de manejar tu yo interior, de Sí. platicar con él. A veces oye medio raro, ¿no? Eso de que voy a platicar conmigo mismo, ¿no? Es magnífico. Pues sí, nada más que ¿Por no qué? lo vemos. ¿Por qué los monjes, por qué los yogis, por qué los faquires están en soledad, están alejados? En meditación Precisamente constante, ¿no? para platicar consigo Pues sí. mismos, para analizar lo que realmente es la vida, no lo que sabemos que es la vida, o lo que Así hemos es. aprendido a través de libros, a través de imágenes, Sí, no sé, a veces también saber, si sabemos quiénes somos nosotros, seguramente vamos a comprender que la vida es magnífica, hay que Ujú. vivirla y saber que tiene muerte, Así es. que su equidistante es la muerte, que una sin la otra no podrían existir. Sí. Y precisamente en el libro, Ujú. ¿sí? Ya casi terminando el libro, Ajá. él habla con la vida y con la muerte. Ah, caray. Sí, ¿Y eso cómo se sí. dio? No, pues es que le dice el duende, traigo el libro de la vida y la muerte. Sí. Cuando yo lo abra, va a aparecer primero la vida. Y la vida es luz, Ujú. pura luz. Y él no puede ver. Jesús no puede ver con tanta luz, Sí. porque no hay nada de sombra. Precisamente la vida le dice que es tan necesaria la muerte como la vida, Sí. porque la luz y la oscuridad juntas hacen los claroscuros, permiten Sí. que veamos. Sin luz no veríamos, Ujú. sin luz no veríamos nada. Y la Y con oscuridad pura luz, tampoco. si hubiera pura luz y no hubiera oscuridad, tampoco veríamos nada. Sí, pues digo, es lo que estamos hablando hace un momento, que Ajá. tiene que haber un balance, un equilibrio, ¿no? Entre Sí. lo que muchos dicen, el bien y el mal, la luz, la oscuridad, porque si no, no puedes ver. Si ves pura cosa buena,
jamás vas a conocer el lado malo, ¿no? Entonces, Claro. no, o sea, hay que conocer ambas partes y tomar la mejor decisión, ¿no? Que ojalá fuera lo bueno, hacia la luz, ¿no? Pero conociendo el referente Ajá. del otro, para llegar a un punto de equilibrio, pues, que nos beneficie Claro. a nosotros. Sí, la vida se pone a platicar con él, dice que es lo más maravilloso que tenemos. Tenemos la oportunidad de ver la luz del día. Y eso es Wow. espléndido, pero nunca lo hacemos, nunca lo tomamos en cuenta. Sí. Vivimos mecanizados, al trabajo, salí de trabajo, Sí. no sé, no nos damos cuenta de lo importante que somos para nosotros mismos. Sí. Ahí es donde funciona mucho esto de nuestro yo interior, para que nos haga visualizar que la vida es maravillosa. Sí. Entonces la vida está platicando con él y le da, pues lo levanta realmente a Jesús, porque le dice, la vida es tuya. Tú puedes elegir si caminas por el lado de la oscuridad o de la luz. O de la luz. Sí. Sí, o sea, es una elección que cada quien tiene, ¿no? Claro, si quieres estar en sufrimiento o si quieres tener la verdadera felicidad. La verdadera, Sí. no la efímera, aquella que se va cuando menos te lo esperas. Y mira qué gracioso, porque hay personas que cómo les gusta estar en constante sufrimiento, Sí. ¿no? Y ahí en la depresión y tiradas y llorar y dormir y no saber de nada, o sea, no querer tomar ni conciencia de ellos mismos, saber por qué pasa esto, ¿no? Sí. Y yo creo que ya es momento de salir, o sea, no platican con su yo interior. Claro. Efectivamente, y no ven más allá, o sea, ven pura oscuridad y no Claro. ven que hay un camino, una alternativa, ¿no? Para salir de eso. Ahorita recordé el cuento de Buda que viene en el libro de destreza emocional. Es un cuento resumido, a donde Buda salió a buscar el sufrimiento porque no lo conocía. No lo conocía, wow. Sí, él no conocía el sufrimiento, pero cuando se dio cuenta de que de verdad no le agradaba eso, regresó al palacio de su padre. Claro. Entonces sí, es que yo creo que cuando tenemos una armonía, una tranquilidad, una paz interior, pues hay que buscar más paz, esa paz interior que no se deteriore con nada y que aceptemos las adversidades que a veces la vida tiene. Pues es que solemos vivir en una burbuja, ¿no? Sí. Ya sea para bien o para mal, pero estamos inmersos en una burbuja donde pues estamos con la visión cuadrada y no vemos más allá. Vemos nada más de frente, pero no vemos que a los lados también hay cosas, ¿no? Entonces a salir de nuestra zona de confort, de esa burbuja y conocer, ¿no? Sí. Conocer el mundo, para bien o para mal. Sí, pues son como 3 o 4 páginas donde la vida habla con él. Sí, es muy interesante esa plática que tiene, porque posteriormente va a hablar la muerte con él. Y la muerte no es un personaje ni tampoco la vida, sino es una esencia maravillosa, no es personaje, es algo, como te digo, es luz. Sí. Y la otra es obscuridad, porque siempre hemos considerado, ¿no?, que la muerte tiene que ser un personaje, pero no es la cesación de los signos vitales solamente. Sí, que se van, ¿no? Sí, es cuando ya pues el cuerpo deja de vivir. Sí. Es cuando ya está la muerte. Entonces la muerte también platica con él y lo hace sentir que debe de reanudar su vida, pero de una forma magnífica. Sí. Que debe de reencarnar en sí mismo. Como esa pues poesía o que decía que existe la reencarnación. Oh sí, desde luego. Yo mismo lo he experimentado. Yo existía por ahí sin rumbo ni metas, por inercia. Ni siquiera me daba cuenta de que existía. Ahora he recobrado la realidad. Ahora puedo llorar y sonreír. Puedo atrapar la nada y quedarme con ella. Puedo viajar al infinito y volver cuando yo quiera. Puedo estar aquí y allá si lo deseo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que he reencarnado en mí mismo. Wow. Casi lo hizo reaccionar. Sí. En ese momento, cuando le dijo que él podría estar mejor consigo mismo si lo deseara. Porque su yo interior ya había procesado todas esas ideas que él le estaban dando mucha fuerza para seguir adelante. Así es. Y lo iba a hacer ya con calidad y calidez. Y para no platicar todo el libro, ajá. ¿sí? Seguro, les comento que al último todo sale magnífico. Por eso es un libro de superación personal. Si alguna situación difícil le has tenido en tu vida, pues acéptala y prosigue. Pero prosigue con esos deseos de vivir. Porque realmente lo más importante de la vida es la vida misma.
No, y tiene que ser un aprendizaje, ¿no? Porque si vamos tropezando con la misma piedra y no hay una reflexión, un aprendizaje de lo vivido, pues caray, vamos por la vida sin sentido, ¿no? Entonces, Exacto. ok, ya cometimos el error una y otra vez, pues llegar a un punto de comprensión y decir, a ver, ya hasta aquí, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? Ujú. Hablar con nosotros, realmente conocernos y Sí. ver qué es lo que queremos. Porque a lo mejor eso es lo que pasa, que no sabemos ni lo que queremos y entonces andamos picando aquí, picando allá y por eso nos va como nos va. Entonces, más bien, una vez que uno conozca lo que queremos, lo que somos y lo que buscamos, pues vamos a llegar a un punto de equilibrio, pues un poco mejor, ¿no? Pues sí, ¿Eh? decía, quitar el miedo a la muerte es dar vida en plenitud. Así es. Entonces muchas veces el equidistante siempre nos ha atormentado. La verdad, no digo, pues yo Ujú. me preguntaron el otro día, ¿y usted le tiene temor a morir? Le digo, no. Y también yo he preguntado eso, estuve Ajá. yo trabajando con geriatría y les Sí, decía a estas personas, ¿tienen temor a morir? Y dicen, no, tengo temor a cómo voy a morir. Bueno, ¿cómo vives? sí, Si vives sufriendo, si vives pues haciéndote daño, pues cómo vas a morir de una forma triste y lamentable. sí. Que no es un estándar que suceda así, porque hay personas que se cuidan mucho y todo y desgraciadamente también mueren, ¿no? Pero yo De creo alguna que manera. Yo creo que el punto de la muerte, no, o sea, viéndolo objetivamente, pues no es tan malo, porque, o sea, ya una vez que mueres, ya, pues ya pasó, ya se olvidó todo, ¿no? Yo creo que a lo que realmente le tienen miedo es eso, al sufrimiento, ¿no? Al No tanto a sufrimiento. la muerte. Exactamente, sí, a cómo voy a morir. Exacto. Sí, si vas a estar en una cama de hospital y todo, qué lamentable, ¿no? Hija, sí, Tanta gente que pasa por esas experiencias tan difíciles. así es. Por eso yo siempre he dicho, ¿no? Como tanatólogo, no le digas, échale ganas. Ujú. Mejor dile en qué te puedo ayudar. Así es. Dale todo lo que esa persona necesite, apóyalo, tú que puedes hacerlo. Sí, Porque a lo mejor está en una cama de hospital y no se puede mover de ahí. Pues hay que apoyarlo en todo lo que quiere y darle mucho amor, que es lo más sí. importante. Y fíjate que a lo mejor Amor. hasta la muerte puede ser buena porque, o sea, si esa persona está en constante sufrimiento postrada ahí en una cama de hospital, Ujú. pues caray, la muerte viene siendo un alivio, ¿no? No una Sí. maldición ni algo malo. O sea, es una bendición a veces la muerte, Precisamente lo que ¿no? decía Sócrates, Sí, es una bendición. pues sí. O sea, malo para los que están a su alrededor, ¿no? Porque pues sí lo ven como ya, pues ya no está físicamente con nosotros. Y Sí, para ellos sí es como doloroso, ¿no? claro. Pero bueno, para esa persona que ha estado sufriendo constantemente, pues es todo un alivio. Sí, sí, Sí. claro. Pues más que nada este libro no es una recopilación ni nada por el Ujú. estilo, pero tiene una profundidad que se va realizando a través de 7 libros, Sí. que son mis primeros libros. Este es el número 8. Ah, pues mira, ¿qué tal parece si Entonces, nos haces una sinopsis sí, breve así de lo que son tus 7 libros y concluimos con el último ok. para que nos des porque es el último, me decías que es como el que los encadena a todos, ¿no? O sea, de alguna manera. De alguna manera es el que los encadena en Sí, la comprensión. en la compresión, Por exactamente. ejemplo, y A ver. después de la muerte, ¿qué? Ujú. Pues es un libro que ha sido bien recibido Sí, porque, pues, por lo menos a mí me ayudó a quitarme sentimientos de culpa, sí, a quitarme ese temor que le tenía ese concepto tan maravilloso que es el de la muerte, pues sí. eh, a no idealizar a la persona que muere, porque la idealizamos y no nos Ujú. damos cuenta que era persona como nosotros, que también cometemos errores. Sí, Esto no es para justificar los errores de nadie, sí. pero no somos perfectos. Eso debemos de entenderlo. Nadie es perfecto y No. creo que eso es importante reconocerlo, no para Ujú, cometer errores, ujú. sino para vivir mejor. Así es. Es un libro pues que tiene una narración a donde dice este personaje, Ujú. al verme en mi propio funeral, supe que empezaría a vivir una nueva existencia. Ahí es donde entra en acción la parte del yo interior, tu parte Sí. espiritual. ¿Por qué? Porque dice que él se está viendo en su propio funeral. Sí, y en Sí. la parte de atrás, en la contraportada, dice Ujú. que hoy miré mi cuerpo inerte en una caja plateada, con ramos de flores a su alrededor, así como un cirio en sus 4 esquinas. Pensé que lloraría, pero no fue así.
pues sentí una gran alegría. Al ver mi cuerpo físico en diferente función significa difunto. Así es. Comprendí que ya no era parte de mí, que ahora había dejado de habitar en esa materia, que si bien me había transportado por toda una vida, su existencia había concluido. Aquí es donde entra en acción la parte espiritual. Y precisamente es superación espiritual. Sí. Entonces, mis libros están encaminados a la vida, no hacia otros conceptos que se salgan de lo que es realmente la vida. O sea, la materialidad, la mecanicidad, la tecnología tan avanzada, pues bueno, todos son artefactos necesarios para el ser humano. Así es. Pero no son totalmente indispensables. Entonces eso también hay que entenderlo, porque lo más importante está dentro de una persona. Si esa persona está tranquila, en paz, y tiene una economía que no sea boyante, pero tiene una economía que le haga vivir bien o vivir con calidad, pues realmente está muy bien, está bien dispuesto para la vida. Así es. Qué afortunados seríamos todos que entendiéramos eso y todos tuviéramos esas oportunidades de vivir bien. Sí. Pero bueno, ahí debe de haber de todo, como tú lo dijiste. Blanco, negro, alto, bajo. Entonces tiene que haber de todo. Tiene que haber, así es. Otro de los libros, y los voy diciendo así como han salido al mercado, es el de Destreza Emocional. Un libro de superación personal. Sí. Un libro de consulta. Lleno de conceptos, por cierto. Sí, lleno de conceptos. Sí. Viene, por ejemplo, el qué dirán. Sí, está muy, muy bonito. Vacío interior. El vacío interior, ¿cómo se da? Pues con el desconocimiento que tienes de tu yo interior. Sí. Eso es muy importante. Qué bueno que viene en este libro. Es como un diccionario de emociones y sentimientos y situaciones, ¿no? O sea, está muy completo, la verdad. La separación sentimental, el orgullo, la paciencia, valores terrenales, que sabemos que en el libro del duende se van a manejar. Así es. Sexo, poder y dinero. El sexo es importante, es un placer. El dinero, pues es necesario. El poder, pues bueno, no es para todos, pero bueno. Pero está. Ahí pero sí está. Pero buscar esos tres valores solamente en tu vida, pues sí es bueno tenerlos, pero más importante es tenerte a ti mismo y comprender realmente lo que es la vida. Sí. Vivirla con calidad y con calidez. Y hay muchos temas más, ¿no? Por ejemplo, el pretexto, la voluntad. Son temas muy interesantes que te llevan a una comprensión de tu yo interior. Así es. Porque te das cuenta por qué tienes inseguridad, incertidumbre, duda, desconfianza. Sí. Aquí tenemos el hubiera. Entender y comprender que no es lo mismo. Entender es pensar que sabemos. Y comprender es estar seguro que sabemos. Así es. Y me acuerdo mucho de ese cuento que viene aquí también. Entender lo que es una cuchara de metal, que es cóncava, que sirve para tomar líquidos. Eso es entender. Sí. Que a lo mejor tiene tal o cual textura. Pero comprender es saber que esa misma cuchara viene de una roca de metal que se fue fundida para ponerla en un molde, que se le dio tal forma cóncava precisamente para poder tomar los líquidos, se le dio textura, se le quitaron olores, sabores, entonces es mucho más profundo la palabra comprender. Sí. Entonces sí, el libro de Destreza Emocional está también encaminado a que te conozcas verdaderamente, a que entiendas lo que son celos, por ejemplo. Sí. Así lo manejamos. Hay palabras que manejamos como el celo, que es inseguridad, es desconfianza, porque hemos visto cierta actitud en alguien que no nos da esa confianza que deberíamos de tener. Así es. Entonces empezamos a sentir esa palabra que se llama celos. Pero el celo es protección. Por ejemplo, una leona cela a sus cachorros. Quiere decir que los protege, los cuida. Sí. Y nosotros, como no somos dueños de nuestra pareja, deberíamos de entenderlo, porque no la podemos celar o proteger. Bueno, proteger sí, pero me refiero a hacer que ella esté de acuerdo en nuestros sentimientos. A veces no están acordes. Sí. O es inseguridad simplemente. Sí, ¿no? Inseguridad. Sí. O desconfianza. Así es. Sí, pero sí es un libro como de consulta. Sí. Y es muy interesante porque tiene cuentos, metáforas, parábolas, chistes. Sí. De todo, ¿para qué? Para que sea ameno y más comprensivo. Hay veces que una frase o una máxima
se te graba más que 1000 palabras. No, sí, claro que sí. Por ejemplo, la cólera ante la calma muere como las olas en la playa. ¿Sí? No hay noche a la que no se le prometa la luz del día. Sí. O uno de mis libros, ¿no? Que tiene una muy interesante que dice: no le eches más combustible a las llamas de tu dolor. Si ya tienes un problema, ¿para qué? ¿Para qué más todavía, no? Sí. Otro de los libros es Integración familiar. ¿Qué rayos pasa con el concepto familia? Es un libro que trata de que comprendamos que lo más valioso que tenemos es la familia. Pero ¿qué es familia? Aquí hay que definir. No la familia nuclear. No, la familia que hacemos cuando tenemos una pareja. Sí. A la esposa o al esposo. Las amistades. Cuando también empezamos a tener los hijos, ¿verdad? Sí. Esa es una familia. Mamá, papá e hijos. Sí. Yo tenía un amigo que me decía, ¿no? Dice, cuando una persona se casa con 5 personas. ¿Por qué? Me caso con ella, con sus papás de ella y con los míos. No, yo creo que estamos mal, por eso es casa 2. Es de 2 nada más. Sí. Sí, entonces la familia tiene que educar a sus hijos, guiarlos. Muchas veces, pues sin querer, se introduce algún familiar y comete el error de dar otros conceptos que no son adecuados a una educación familiar. Así es. Ahí es donde viene la problemática. No me refiero a que esa familia no se tome en cuenta, hay que tomarlos también en cuenta, pero lo más importante son los hijos. Para enfocarlos a una vida de realización, no solamente en el aspecto económico, en el aspecto profesión, en el aspecto escolar, sino en el aspecto de la vida. Que al fin y al cabo de tus días lo más importante es la vida misma. Sí, entonces es un libro. Con este libro yo tenía aquí en el índice algo que dice: ¿qué es mejor, ordenar o pedir? La mayoría de las personas, o en algunas conferencias que di, me decían que era pedir, pero no, es ordenarle a los hijos con respeto. Sí. Porque los hijos entienden. Para que nosotros mantengamos ese liderazgo de padres, que es vital e importante. Es muy importante. Porque hay padres que quieren ser tan amigos de sus hijos que se olvidan de ser padres. Sí. Y ahí hay una debacle, un problema. Sí. Luego tenemos otro libro, El Escuadrón de la Vida. Un libro de superación personal, a donde el protagonista es el 24. Un T por 8. T por 8, 24. Así es. Entonces, aquí dice: cambia tu vida con la magia de la letra. Qué interesante, ¿eh? Créeme que sí cambia tu vida cuando tú quieres. Cuando tú quieres, entra en acción tu yo interior y empieza a tomar como datos que va forjando adentro de ti y te va mandando esos datos a tu cerebro. Fíjate qué raro se oye, pues no es mi cerebro, mi yo interior. Pues yo siempre he pensado que es algo más. A lo mejor está en el cerebro, no lo sé, pero para mí se le llama conciencia. Sí. Y entonces esa conciencia empieza a elaborar estrategias para que tú vivas mejor cuando tú quieres. Porque si no quieres, es difícil. Haces caso omiso, ¿no? Sí. Pasas por alto. No haces caso de lo que ella te comenta, ¿no? Que te comenta, oye, pues debes de comportarte de otra manera con tu propia vida, debes de ubicarte, no sé. Muchas veces en los jóvenes, pues ellos quieren pertenecer a grupos y ahí es donde viene la problemática de que a veces están con quien no quieren estar. Pero por integrarse a un determinado círculo, ¿no? Y terminan calabaceándola. Terminan haciéndose daño. Entonces es bien importante que se pueda dar información, pero una información que no sea tan metafísica, porque hay veces que no la vamos a comprender. O realmente los jóvenes, los adolescentes no les va a interesar, sino que tengan esa introducción a su mundo interior de una forma sencilla, que les dé ese gusto de poder comunicarse consigo mismos y de poder pedir información a los mayores, que en este caso serían sus padres, para poder salir de esa problemática que luego ellos mismos se envuelven en ella y les hacen bullying. Así es. ¿Sí? El bullying también es algo importante. Aquí dice educación con valores. Sí. Ya no dice superación personal, dice educación con valores. Una educación con valores no va a quitar el bullying, pero por lo menos el hijo va a decirle a su padre que tiene una problemática en la escuela. Normalmente el bullying es de secundarias, aunque el bullying está en todos lados, en los trabajos, con las parejas, en todos lados se hace bullying.
Sí, tratar de no hacerlo sería adecuado, pero bueno, somos una variabilidad de pensamientos, de ideas, de comportamientos. Eso sí, tratemos de no salirnos del sentido común, que es el que nos dice lo que es correcto y lo que es equivocado. Sí. Entonces, que el joven pudiera transmitirle ese sentimiento a su padre, decirle, ayúdame, porque tengo una problemática, muchas veces no lo hacen, Sí. han llegado hasta el suicidio, desgraciadamente. Es una problemática muy fuerte, los acosan, los hostigan y ellos no quieren decirle a sus padres, a lo mejor para que ellos no se sientan mal. O falta de comunicación. Falta de comunicación. No existe una unión familiar. Entonces el chico pues se retrae y en él mismo se hace daño en su interior, o sea, ahí se pone y fíjate que se cubre con sus corazas y dice, no, de aquí no salgo. Pero yo creo que también deberían los padres de notar ese comportamiento, ¿no? Porque yo creo que sí hay un cambio. Pero fíjate que muchas veces, por ejemplo, ves al perrito, cuando llegas del trabajo, llega, te ladra, juega contigo, te mueve la cola, y un día lo ves por la esquina de la alfombra o ya del piso, lo ves tirado y dices, ¿qué? Y corres al veterinario. En cambio, con el hijo, está en su... Déjalo, ya se le pasará. A platicar con él, a decirle qué es lo que te sucede, coméntamelo, en qué te puedo ayudar, ya sabes que cuentas conmigo en todo. Sí, estoy contigo. Cometiste un error, también dímelo, yo te puedo ayudar. Pues al final de cuentas son tus padres y yo creo que no te van a torturar por una tontería. Pero hay muchos jóvenes que no se acercan a ellos por diferentes circunstancias, por ¿sabes? Miedo, por resentimiento. ¿no? Pavor a los padres. Resentimiento de que no me hiciste caso, no me haces caso, ¿qué puedo decirte? Y eso tampoco está bien. Sí. Pero es que la comunicación, y más ahora con la tecnología actual, pues se ha desvirtuado la integración de la familia. Por ejemplo, ya el niño anda en su computadora, el papá con su laptop, y bueno, ya es una situación caótica. Por eso deben de tomar los padres jóvenes, de tomar un tiempo diario, si es posible, para platicar con sus hijos. Así es. Para decirles en qué, pues, que orientarlos, protegerlos de esta situación de bullying. No sé, de tantas cosas, ¿no? Pero el chiste es la comunicación oral. Apagar todos sus aparatos eléctricos. Hay un restaurante a donde hay una caja en medio de la mesa. En cada mesa dice, guarda tu celular aquí para que platiques con tus amigos. Fíjate a qué punto hemos llegado ahí. Y fíjate, pero ese celular tiene muchos adeptos, pero ¿qué crees? No todos dejan su celular, porque es que estoy esperando una llamada. Pues ni modo, no se le puede obligar, ni se le va a obligar. También vi el letrerito no tenemos wifi, platiquen entre ustedes. Qué bueno, estuvo bien. Pues sí, ¿no? De vez en cuando yo creo que dejar esos aparatos porque son buenísimos. Pues sí, pero lo más importante es la comunicación oral. Nos alejan. Platicar con nuestros seres queridos y vamos a encontrar cosas, a veces ni los conocemos, ¿no? Sí. Ya en los tiempos actuales, de tanto que la información de internet y todas esas informaciones o mensajes que se mandan, pues ya no hay esa comunicación asertiva que había antes, cuando los padres platicaban con los hijos. Que no creas que de mi generación también era así, no, tampoco era, y eso que todavía no había tecnología. No, pero se hablaba un poco más. Ahora, si quieres conocer a una persona, a ver, métete a su perfil, a ver qué encuentras, ¿no? Y ahí viene también algo muy peligroso. La mitad de su vida entera ahí en el perfil. Y la problemática entre parejas, ¿no? Por eso decía Francisco José Suárez Rosas, mi amigo, el mago Frank, decía, no agarren la laptop, ni la computadora, ni el celular de su pareja. Respeten su individualidad. Como decía Jalil Gibral Jalil, el filósofo. Coman del mismo pan, pero no del mismo trozo. Sí. Hay que también cada quien tiene su libertad, pero que sea con respeto. Claro. Porque luego vas y ves un mensaje que diga que tengas un día maravilloso y ya nos vamos hasta la luna pensando en situaciones increíbles. La mente mágica que viene en el libro de Destreza Emocional. Para empezar, antes de llegar a la mente lógica, pasamos por 4 mentes. La mente mágica, la mitológica, la filosófica, la religiosa, hasta que llegamos a la mente lógica, la que nos dice la verdad de las cosas. Pero primero nos hacemos unas películas ahí. Sí. Y como dicen, el que busca encuentra.
Y a lo mejor estará fuera de contexto lo que encuentra ahí, pero ya es suficiente para armar un pancho por una tontería, ¿no? Sí, y te lo puedo platicar con un cuento porque es interesante. Como te digo, en los libros viene cuentos, metáforas, parábolas para hacer más comprensiva lo que se está diciendo. Así es. Más comprensivo. Por ejemplo, estoy en el metro Tepito afuera. Uh-huh. Estoy esperando a mi novia. Mi novia ya se dilató 45 minutos y no llega. Empieza a trabajar mi mente mágica. De por sí ya estaba trabajando. No va a venir. Me pongo a pensar que algo le pasó. Algo le pasó. Que se resbaló en el metro, que se cayó a las vías, que le pasó el metro por encima. Pienso en tantas cosas. Es la mente mágica, obviamente. La mente mágica me miente y me dice tantas cosas. Bueno, llegan 50 minutos. Me voy a la mente mitológica. Aquí es peligroso en esta zona. Los mitos, que a lo mejor tiene algo de realidad. Sí. Luego me voy a la filosófica, empiezo a filosofar. No hay noche a la que no le esté prometida la luz del día. Tranquilo, relájate, paciencia. Luego me voy a la religiosa, según mi preferencia. Empiezo a pensar, Señor, cuídala, que no le pase nada. Sí. Y de repente ella se aparece, a 1:05. Me la acerco y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué llegas tan tarde? Es que me quedé platicando con unas amigas. En ese momento le di la mano y le dije, que te vaya bien con tus amigas, porque no respetaste mi tiempo y por lo mismo no respetas mi vida. Uh-huh. Entonces, esas son las mentes, ¿no? Todo lo que te pueden, ¿a qué mundo te pueden llevar? Y la lógica fue que se quedó platicando con unas amigas. Sí, y uno mientras estabas haciendo el mundo difícil. Sí. Pues sí, esto de ya no más bullying es interesante porque nunca va a terminar el bullying y lo sé. Uh-huh. Pero bueno, puse mi granito de arena. Es un libro que lo tiene Porrúa y creo que en España fue muy bien recibido. Ay, y eso me da mucho gusto porque allá tienen libros muy interesantes. Fíjate, allá tienen de bullying, de sexualidad para los niños, libros que debería de haber aquí, no sé, yo creo que sí los hay. Pero son temas no se utilizan, hoy en día son temas no se utilizan tanto, pero serían muy interesantes para que pues los niños se conduzcan pues de una manera asertiva y no cometan errores como lo que está pasando en los últimos tiempos. Sí. Pues luego llegamos al libro de El reflejo de la verdad. Uh-huh. Es un libro muy interesante donde una cosa es cómo te ves y otra cómo te sientes. Sí. Y esa es una realidad. A veces tienes que llegar con la máscara de trabajo, luego con la máscara de maestro. En mi caso, ¿verdad? Sí. Sí, porque hay unos que llegan con la máscara de alumno, luego salen de la universidad y se ponen la máscara de, pues quién sabe de qué, de cometer errores, a lo mejor en contra de su cuerpo. Entonces son máscaras, pero la realidad es que a veces tú tienes una sonrisa y por dentro estás llorando. Sí. No somos expresivos realmente. Pues es como cuando dice, ¿no? En la parte tanatológica, que cuando llegues con tu paciente y si está en una situación difícil, pues que te pongas duro, que te pongas fuerte. ¿Qué es eso? No, es todo lo contrario. Abrázalo, dile que lo amas, que lo quieres. Sí, no te sientas mal por lo que estás expresando porque es tu verdad. Por eso se llama el reflejo de la verdad. Es un espejo mágico que hizo un alquimista, el cual te va a platicar contigo. La idea de estos libros no es simplemente la lectura que tú vas a ver o el personaje que tú vas a ver aquí o vas a escuchar por medio de las letras aquí, sino es el personaje que eres tú. ¿Cómo vas a ver tú ese espejo que te va a dar el reflejo de tu verdad? Te va a decir cuál es tu verdad y esa verdad la vas a empezar a manejar. Te vas a dar cuenta de tu realidad y te va a quitar una problemática de encima. Y una vez cuando hace muchos años escuché a una psicóloga que decía, el tener problemas es como traer una bolsa de basura en el interior. ¿Por qué no la tiras? ¿Por qué no la tiras? ¿Por qué no la sacas de ti? Muchas veces tenemos resentimientos, tenemos sentimientos de culpa, tenemos el hubiera muy presente, el arrepentimiento. Todo eso tenemos que sacarlo. Yo sé que no vamos a ser perfectos ni va a dejar de haber problemas, pero mientras menos tengamos, mejor.
Sí, hay que sanear un poco nuestro interior, ¿no? Sí, en la contraportada dice, una cosa es cómo te ves, otra es cómo te sientes. En este ejemplar literario podrás encontrarte a ti mismo para que tomes decisiones acertadas para tu vida. Para descubrir el amor a sí mismo, nuestro protagonista es apoyado por el reflejo del espejo, el cual le muestra los sentimientos y las emociones negativas que posee. Impresiones que al ser comprendidas serán erradicadas de su persona para conducirlo sin ninguna duda a la tranquilidad. Fíjate que ahorita que leí esto, me doy cuenta de que también tiene mucho que ver con el duende. Claro, con el yo interior. Con el duende. El yo interior, por eso es que le estamos dando la vuelta a todos los libros, para encontrar que el duende verde viene siendo una compilación, sin ser exactamente una compilación, reúne esos requisitos de los otros 7 libros. Así es. El 7º libro es de superación espiritual y se llama Detente por un momento, pero no dejes de andar. En la parte de abajo dice duelos. Pues ahora ya lo piden como duelos. Como duelos. Ya arriba ya no les importó mucho eso de detente por un momento, pero no dejes de andar. Del autor del libro y después de la muerte, que bueno, estoy leyendo la portada. Ajá. Pero eso de detente por un momento, pero no dejes de andar, te da una idea, ¿no? Como que cuando llega una adversidad, pues tienes que detenerte un tiempo. Sí. Reflexionar. Lo que le llamamos el duelo. Sí. Pero también qué tipo de duelo es el que podemos vivir cuando no tenemos comprensión sobre el evento, pues, equidistante de la vida, cuando llega la muerte de alguien, ¿verdad? Sí, hay duelos que te pueden durar días, semanas, años. Sí. Sí, ¿no? Ahí depende de la situación, puede ser complicado un duelo, ¿no? Se vuelve muy, pues, enfermizos, patológicos. Sí. Y pues sí, es que también depende de muchos factores, la liga emocional que tuvimos con la persona que murió y la forma en que murió, también los impactos emocionales o sentimentales cuando de repente nos avisan de un accidente y donde muere alguien que amamos. Sí. Pues es tremendo, ¿no? Esto del concepto de la muerte, pero también tenemos que aceptar que es algo real. Pues son sucesos que pasan en la vida, o sea, es parte de nuestra vida, entonces pues no podemos negarlos. Como decía el emperador Carlomagno, yo un cuento que leí una vez, decía, cuando yo me muera quiero que los médicos del reino carguen mi ataúd, que caminen sobre joyas y oro en mi camino hacia el panteón, y que mis manos vayan afuera de la caja. Uno de sus generales le dijo, ¿para qué, señor? Primero que los médicos carguen mi ataúd para que sepan que la muerte sí existe. Que caminen sobre joyas y oro para que vean que todo lo que recolecté aquí se quedó. Aquí se quedó. Y sus manos afuera de la caja, pues que vayan así para que sepan que vine con las manos vacías y así me voy. Y es que eso le da más importancia a tu propio yo, a tu vida íntima, a tu vida personal, claro que siempre sea honesta, responsable y libre. Entonces es muy importante, ¿no? Sí. Y este libro pues realmente, pues sí ayuda porque es una historia muy, pues difícil al principio de la muerte de un joven que muere en su motocicleta. Sí. Bueno, más bien, le pegan y muere el joven y empieza el duelo de su padre, de su novia, de sus hermanos, de su amigo que iba con él, porque él se siente culpable, aunque él no iba en la misma moto, se siente culpable y no debería de ser, porque pues todos tenemos nuestra forma de actuar. Sí. Y él tampoco tuvo una responsabilidad con su propio accidente, pero necesitan ver el libro, porque aquí van a ver algo importante, algo espiritual, algo mágico. Sí. Hay algo también muy importante. Cuando aparece por ahí un señor de blanco. El señor de blanco uno le puede poner el nombre que uno quiera. Sí. Este señor de blanco llega a platicar con la señora cuando ella está en el parque, está llorando después de la muerte de su hijo unos días después. Está llorando, está viendo a los niños jugar y ella se siente destrozada y tiene pues toda la razón. El señor de blanco llega y platica con ella. Y aquí viene un cuento muy interesante de 2, 3 páginas, a donde este señor de blanco le dice que él hizo un escrito que tiene por título El último día del verano
y el último día de mi vida. Coincidieron. Okay. Sí. Sí. Son cosas muy interesantes. Con esa gané un premio en Argentina en el Club Hemingway de escritores. Wow. Estoy en su muro. Sí. Y me da muchísimo gusto porque, pues, es la primera vez que concursé yo ahí en uno de sus, pues, de lo que ellos emitían por internet. Ay, qué bien. Sí, aquí lo puse y es algo muy, muy interesante, sí, que hace que esta señora reaccione de alguna manera. Sí. Y ella empieza a ayudar a sus hijos sin manejar el duelo de ellos, porque cada persona tiene su duelo propio. Entonces les ayuda de alguna manera, los va orientando, va dejando por ahí un libro que se llama Mentes Atormentadas, a donde está destrozada. Sí. ¿Sí? Y ese libro pues se me ocurrió a mí, ese de Mentes Atormentadas, de añadirlo en parte aquí para que pudiera apoyar a esta señora y fuera saliendo de esa situación tan caótica en la que se encontraba. Sí. El papá está tremendamente destrozado. Sí. Tremendamente, trae un sentimiento de culpa por haberlo dejado que se comprara la moto. Sí. Pero pues entre su sueño llega Ricardo y platica con él. Y le dice, no te sientas culpable, porque aunque tú no hubieras querido que me comprara la moto, yo lo hubiera hecho. Sí. ¿Sí? Es una decisión que él tomó y ya tenía yo la edad suficiente para podérmela comprar. Sí. Y entonces ahí el papá pues empieza a sentir un movimiento interno, que es su propio yo, a donde él empieza a sentir que realmente no fue culpable, y después de algunas experiencias más de sueños, pues les digo que lo necesitan ver, porque ahí viene lo más importante del libro. Sí. Es la parte espiritual. ¿Qué fue lo que pasó cuando él iba en la carretera? Ahí es donde eso le da al libro todo el sentido que yo traté de darle. Sí. Y que también les digo una cosa, a veces como escritor, no sabe uno cómo te salen las ideas. En el libro de Y después de la muerte, ¿qué? Me dilaté 2 semanas para que 2 seres sin cuerpo se abrazaran, seres inmateriales y dotados de razón que vienen siendo espíritus. ¿Cómo se abrazaron? Con vibraciones de amor. Sí. Pero decía yo, ¿cómo los puedo abrazar? Pues yo no sabía ni cómo, hasta que encontré esa palabra de vibraciones de amor. Sí. Me dije, bueno, pues así. Entonces este es el número 7 y ya le dio paso al Duende Verde. Exactamente. Que el Duende Verde pues es el que va a reflejar mucho de estos libros. Porque aquí estamos hablando de la familia, estamos hablando de las adicciones, estamos hablando principalmente del yo interior, estamos hablando pues del bullying que se estaba haciendo él mismo, que le está haciendo a su cuerpo. Estamos hablando de una cosa es cómo te ves y otra cómo te sientes, porque él estaba chocando con su yo interior y no le hacía caso, porque entonces él estaba viviendo materialmente, estaba viviendo mecánicamente, haciendo cosas que veía que los demás hacían y no se daba cuenta de lo importante que era conocerse de una forma real. Así es. Sí, esa es parte de esta literatura. No, y también déjenme comentarles que a pesar de que tiene 7 libros, este 8º es el primero que escribiste realmente, ¿no? Sí, este fue el primero que escribí. Era de 86 páginas y ahora es de 176 páginas. Lo agrandé, le di un poquito de repeticiones, vamos a ponerlo, así, y otras historias. Por ejemplo, aquí en llega la mamá de él en la noche, en la madrugada, viene volando la señora, porque todo es imaginación. Sí. Y le dice el duende, no te preocupes, porque él ya está más que nada, está como aceptando su responsabilidad en la vida. Sí. Él ya está después de haber platicado con el duende un tiempo. Entonces de repente se ve a su madre y dice, ¿por qué la sacas? ¿Por qué no ves que es peligroso? Es madrugada, le puede pasar algo. Dice, no te preocupes, ella está en su cama plácidamente dormida. Lo que pasa es que estamos usando la imaginación y tú la estás viendo ahorita. Y ella me va a preguntar muchas cosas ahorita y tú las vas a escuchar. Y todo era referente a él. ¿Dónde está mi hijo? Sí. ¿Cómo está? ¿Está en buenas condiciones? ¿Le ha pasado algo? Él nada más estaba llorando porque estaba viendo a su madre ahí, pues desesperada. Sí. En unas condiciones que tal vez nunca la había visto
o si la había visto no le había hecho caso. Sí, no había tomado la conciencia de eso, ¿no? Sí, entonces fue maravillosa esa presencia, porque ahí fue una reacción pues extraordinaria. Él reaccionó extraordinariamente dándose cuenta de todo el daño que estaba haciéndole a la gente que amaba. Porque sí la amaba y amaba a sus hijos, amaba a su esposa y a su madre. Y a todos estaba dañando. A los hijos no los maltrataba físicamente, pero a la esposa la había maltratado, a la mamá también. O sea, estaba ya en un grado donde estaba cayendo en una situación muy difícil. Sí. Y después de todo, pues el libro termina bien, termina con unas cosas muy agradables. Y nada más escuchen lo que dice al último. Festejábamos el cumpleaños de Sandrita. Mi madre era la invitada principal. Mis hijos ya son unos adolescentes. Mi esposa está cada día más hermosa. Todos estaban en la mesa cuando llegué de la empresa. Había pasado a comprar un pastel para la festejada, por lo que llegué jubiloso con mi familia. Después de partir el pastel, empezamos a platicar de varios tópicos. Entre ellos, hablamos del espíritu, tema que era constante en la familia. Ustedes entenderán el por qué. Mi hija Sandra hizo una pregunta que me hizo meditar. La interrogación fue para todos los que nos encontrábamos ahí. La pregunta que nos hizo mi hija Sandra fue la siguiente. ¿Qué somos primero, espíritu o cuerpo? Todos nos quedamos en silencio. Después de la pregunta de mi hija, la cual me había recordado en esos instantes al duende, me di la oportunidad de preguntarles a mis familiares lo siguiente. ¿Ustedes conocen a su duende verde? Mi madre se me quedó viendo fijamente para después decirme, hijo, ¿ya volviste a las andadas? Todos los que nos encontrábamos ahí empezamos a reír. Pues sí. Pues sí. Sí, es algo que no comprendemos, pero ahí está. Pero ahí está, sí. Pero sí, eso es importante, ¿no? Más que nada es para conocerse a uno mismo. Así es. A tu yo interior. Lees un libro que a lo mejor no te va a instruir totalmente en qué es lo que debes, los pasos que debes de seguir. Sí. Pero tú sutilmente vas a ir encontrando ese personaje tan importante que tienes en ti mismo para vivir una vida de calidad, para comprender qué es la existencia y para lo que es. ¿Y cómo podemos aprender a escuchar nuestro yo interior? Pues desde el momento, como hace rato te decía, ya desde el momento que lo pensamos, empezamos a introducirnos en esa idea, empezamos a darnos cuenta de lo maravilloso que es que saquemos esos conceptos que a veces están escondidos, pero que son valiosos. Obviamente hablo de conceptos de responsabilidad y de libertad. Repito mucho esas dos ideas porque son vitales e importantes para una persona que quiere vivir con calidad. Totalmente indispensables. Pues sí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? No puede haber como si fuera mecánico, ¿no? Decir cómo podemos conocernos interiormente, sino lo tenemos que hacer de una forma mental, en donde empezamos a concebir que no somos simplemente una materia orgánica, que somos algo más. No, que estamos llenos de sentimientos, de emociones. Sí. ¿No? Sí, todos tenemos una problemática, entre comillas, porque es muy agradable tener sentimientos de amor, sentimientos de aprecio. Pues hay que tratar de erradicar los sentimientos esos que no te sirven, como el resentimiento. Así es. Como en el reflejo de la verdad del libro, ¿sí? Ese resentimiento que le tiene a sus padres por desconocer qué es lo que sus padres pensaban hacia él y qué habían hecho hacia él. Él desconocía todo eso hasta que un día se dio cuenta de la realidad, se le cayó de inmediato ese resentimiento y le quedó un sentimiento de culpa. Después el espejo trabajó para quitarle ese sentimiento de culpa. Sí. Qué curioso, ¿no? Se te quita un resentimiento y luego te quedas con un sentimiento de culpa. Tu yo interior no te va a decir, bueno, en ocasiones esos maléficos yo interior, que te va a decir, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Me acuerdo mucho de la película de Pedro Infante, de A Toda Máquina, a donde va Luis Aguilar, me parece que es Luis Aguilar, el que lleva al diablito aquí y al santo. Y dice, no te dejes, ten cuidado, él es malo. Y le dice el diablito, ¿no? Y el otro, no, perdónalo, trátalo bien, es un buen personaje. Sí. O sea, tenemos ese mundo y el otro, ¿no? ¿Por cuál te decides? Pues eso ya es cuestión de cada quien. Pues sí.
No, y bien, yo me quedo mucho con las enseñanzas budistas, ¿no? Que es como un estilo de vida, digámoslo así, ¿no? Porque ellos recomiendan tener una meditación diaria de unos 10 minutos aproximadamente. Y pues dirán, ¿y pues para qué, no? O sea, ¿para qué? Y es precisamente eso. En esos 10 minutos, pues tomas conciencia de tu yo interior y platicas contigo mismo. A lo mejor, no sé, de un tema en específico, ¿no? A ver, ¿por qué pasó esto? Ah, pues por esto, por esto, por eso. Y lo platicas contigo, ¿no? Hasta que llegues a un punto de comprensión donde digas, ah, pues mira, es que si no me había percatado, no lo había visto desde ese enfoque, pero empiezas a platicar contigo, eso es lo importante, ¿no? Sí. Y yo creo que hacerlo como una costumbre, ¿no? O sea, cada vez de que tengamos algún problema, alguna dificultad, pues meditarlo, ¿no? No hace falta ponernos en la posición del loto ¿no? Simplemente, pues no sé, te aíslas un poco, incluso te recuestas en la cama y platicas, o sea, lo empiezas a examinar el problema, a ver qué pasó, ¿no? Esto, y hasta que llegas a un punto de comprensión y no negarte y no culpar y no eso, ¿no? Simplemente como que desmenuzarlo, ¿no? Claro. Desmenuzar el problema Claro que hasta que llegues a una comprensión y lo medites y digas, ok, ya está ahí, ¿cómo lo resolvemos? Fíjate que ahorita con lo que estás comentando, como para dar inicio al conocimiento de tu yo interior, pues primero, como dices, en la tranquilidad de tu hogar, pero como tú dices, un poquito reservado. A lo mejor ya cuando vas a descansar, así es, te sientas en la cama y empiezas a darte cuenta de la infraestructura o de lo maravilloso que es tu cuerpo. Sí. Sí, de toda esa, pues no sé, esa ingeniería tan sí, pues asombrosa. Nuestra física, nuestra biología. Y después de ahí empezar a concebir esos sentimientos, cómo me siento hoy, qué pasó hoy, qué me dio alegría, qué me dio tristeza, porque siempre estamos entre una y la otra. Sí, siempre, siempre. Entonces, ¿qué me dio alegría, qué me dio tristeza, qué fue lo que me salió bien, qué no me salió bien? Entonces ahí empezamos a elaborar una idea hacia nuestro yo interior para que participe. Y entonces al participar, pues ya empezamos a integrarlo a lo que le vamos a llamar nuestra verdadera personalidad. Así es. No la personalidad que aprendimos, que a veces somos hijos mayores, hijos menores, que de una familia numerosa, de una familia no numerosa, de una familia problemática, de una no problemática, económicamente con mucho dinero, pobres, de todo tenemos. Entonces eso es lo que nos va a hacer una personalidad a través de nuestra vida, pero la verdadera está en el interior. Esa es la verdadera personalidad, es la que, pues a lo mejor necesita los recursos exteriores, pero primero se tiene a sí mismo. El interior, sí, pues no ir en automático por la vida. Ahí pues quién sabe, si está el problema, pues sí, ahí está. Y yo hago caso omiso y pienso en otras cosas y pienso bonito y ya y me olvido, ¿no? Sino más bien tomar conciencia, ¿no? No ir en automático. Eso es lo principal. Sí. O sea, ese recurso, te digo, de sentarse y empezar a platicar, a lo mejor es la introducción, porque cada persona ser maravillosa, única, extraordinaria, individual, pues tiene que sentir a su propia manera. Y entonces va a encontrar ese mundo interior de una manera, pues, no sé, se me hace que hasta sencilla, porque la cuestión es pensarlo, es creer en que sí, y somos algo más que una materia orgánica. Quererlo, ¿no? Yo creo que cada quien encontrará su yo interior a su manera, ¿no? Porque somos totalmente diferentes. A lo mejor unos en la escritura, otros en la meditación, otros en la pintura, en las artes en general, que es donde uno expresa, ¿no? Sí. Pero sí, de alguna manera uno tiene que conectar con ese yo interior y empezar a trabajar, ¿no? Para tener una mejor vida. Sí. Y qué importante, ¿no? Porque vuelvo a repetirlo. Yo he leído libros, he leído algunos libros muy, muy profundos como La civilización adámica y algunos libros que te dejan, pero sí, perplejo. Dices, ¿que a poco puede ser verdad esto? Entonces, pues, aparte de lo que, como escritor, ¿verdad? Uno va tomando a veces ciertos pedacitos de aquí, de allá, ideas, pero aparte de todo, la parte espiritual, la parte personal, la que tú tienes, la que se ha forjado a través de tu vida y que ha crecido junto contigo, siempre reclamándote a lo mejor o aplaudiéndote,
pero que tú no concibes que tengas. Cuando tú ya la concibes, ya puedes platicar con ella y decirle, pues que estamos unidos y que vamos a forjar esa verdadera personalidad para vivir con calidad y calidez. Así es. Es que no hay otra manera. Sí, eso es. Muy bien, bueno, pues la verdad es un gustazo tenerte en el programa, Jorge. Nuevamente, muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti, José. Sí. Como siempre, ya sabes que para mí es un gusto poder expresar lo que siento y también, ¿por qué no decirlo? Y lo digo abiertamente. Ajá. Pues mostrar mis libros. Sí. Sí, porque estos libros algo te van a dar. Por eso tengo ese eslogan que dice, cambia tu vida con la magia de la letra. Sí. Porque estoy seguro que la letra va a cambiar tu vida si tú quieres. Oye, es que es verdad. Es verdad, es siempre una frase, una máxima, una pequeña historia. Te hace el día o te cambia radicalmente la manera de pensar. Eso sí que es verdad. Pues sí. Pues eso es todo. Para mí, como te vuelvo a repetir, pues es un gusto estar aquí, porque tu canal es de programas de autoayuda. Así es. Y eso es importante, que nosotros a veces tengamos ese recurso, que a veces tal vez no lo podemos escuchar en las palabras de la gente que nos rodea, pues lo escuchamos en un canal y nos va a llevar a una comunicación interior, a donde vamos a darnos cuenta de muchas cosas que nosotros mismos poseemos y que no nos hemos percatado de ello. Así es. Bueno, pues sin más, nos despedimos. No olviden suscribirse, darle like y compartir estos videos que son de mucha utilidad. Y bueno, sin más, nos despedimos.